Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. La experiencia nos enseña que en la percepción visual existe una discrepancia entre la realidad física y psíquica. Joseph Albers. Buenas, ¿cómo andan? Seguimos explorando en el episodio de hoy el crecimiento personal desde una perspectiva única y transformadora. Vamos a seguir con un tema fascinante que ya nos han hecho llegar varios comentarios. Continuamos con la aceptología. ¿Qué haces, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo estás, Alejandro? Aquí estamos con la Divina Comedia nuevamente, recorriendo los mundos de Dante a través de la aceptología de Gerardo Smerling. Un tema realmente muy lindo, muy sencillo, muy simple, que bueno, nos ayuda, como siempre, a mirarnos, a estar mejor y a elegir lo que es mejor para nuestra alma. Por lo menos eso es lo que nosotros creemos y lo que en definitiva nos ha dado resultado. Así que bueno, vamos a imaginar algo. Seamos imaginativos hoy. Imaginemos, solo por imaginar, nada que ver con la realidad. Imagínate que siempre estamos luchando contra la corriente, tratando de cambiar todo lo que nos rodea. Eso es algo que más que imaginar es cuestión de verlo nomás, ¿no? Pero ¿qué tal si yo les dijera que la realidad no la podemos cambiar, sino que tiene que ver con cómo la interpretamos? Bueno, y vamos a desglosar este concepto, obviamente basado en las enseñanzas de Gerardo Smedley, quien nos dice que la realidad en sí misma es inmutable, pero nuestra interpretación de ella puede cambiarlo todo. En el capítulo anterior nosotros hablamos que la realidad es lo que es. El problema son, como siempre, nuestras interpretaciones de la realidad. Ahí vienen los problemas. Entonces, vamos a pensar en una situación común. Una situación común, por ejemplo, es quedarnos atrapados en el tránsito. Entonces, es real, el tránsito es el que es, nosotros no lo podemos cambiar. Pero sí puedo cambiar la forma en que yo veo el hecho de estar atrapada en el tránsito. Entonces, puedo frustrarme o, por ejemplo, puedo ponerme a escuchar mi podcast favorito, el de la Divina Comedia, y disfrutar de ese momento y hacer de un tiempo para mí. Entonces, ¿cambia la situación en el tráfico o en el tránsito? No cambia. Lo que cambia es mi percepción acerca del tráfico, pero la realidad del tráfico obstruido no va a cambiar, ni porque yo me enoje ni porque yo me frustre. Entonces, lo que necesito, en definitiva, es cambiar lo que yo estoy percibiendo de esa situación. Según la aceptología, la sabiduría está en cambiar nuestra interpretación para que nos traiga paz en lugar de sufrimiento. Y esto hay que entrenarlo. Requiere práctica y sobre todo un cambio interno. Esto me Sí, hace acordar a donde pones la energía, pones la atención. Era así, ¿no? sí, donde pongo el foco, pongo la Donde energía. pongo el foco en la energía. Así, donde pongo el foco, O pongo la sanar la energía. percepción. Y sí, es que en definitiva termina siendo eso, ¿no? Que nos habla de sanar de la percepción de manera específica es el curso de milagros. O sea, el curso de milagros dice, bueno, estamos acá para sanar la percepción. Estamos en esta dualidad para sanar la percepción. Pero definitivamente, hay la realidad, el primer impacto es que nuestro ego tome las riendas del asunto, se enoje y se frustre. Pero para eso es que nosotros tenemos el lóbulo frontal, para detener la frustración y decir, ¿qué tal si lo miro desde otra perspectiva? Porque esta realidad no la puedo cambiar, por lo tanto necesito cambiar la forma en que la estoy percibiendo. Porque además nosotros lo hemos hablado en otros capítulos, pero siempre es bueno recordar y enganchar una temática con otra
para darnos cuenta que no importa desde dónde lo abordemos, siempre termina siendo lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Es que necesitamos activar el observador y el lóbulo frontal. ¿Por qué? Más allá de la frustración que nosotros sentimos, cada vez que tenemos un pensamiento se liberan un montón de neuropéptidos a nuestro sistema que impactan en nuestras células. Entonces, ¿hay necesidad de envenenar todas nuestras células con neuropéptidos de frustración? ¿Y qué pasa si después nos volvemos adictos a la frustración y estamos todo el día enojados? Porque nosotros no nos damos cuenta, pero también lo explicamos. Hay un punto en el que es nuestro cuerpo, si se vuelve adicto a un neuropéptido, después nos pide otra vez ese neuropéptido. Entonces, si no encontramos motivos para enojarnos, los vamos a crear, solo para tener esa descarga de neuropéptidos en nuestro sistema. Entonces, sobradas razones tenemos para usar el lóbulo frontal y para vivir más tranquilos y, por sobre todas las cosas, más sanos. Entonces, volvamos a esto de ver las cosas con otros ojos, ¿no? Yo recuerdo una vez que en determinados momentos surge una oportunidad laboral y ese momento era importante para mí. Entonces, mi primera reacción fue de rabia y tristeza porque eso no se dio. Pero con el tiempo entendí que esa pérdida me abrió las puertas a otras cuestiones que también forjaron quién soy hoy y que fueron sumamente importantes, como por ejemplo para que esté haciendo este podcast. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la realidad sigue siendo la que es. El tema siempre es mi interpretación de la realidad. Entonces, te hago una pregunta, Alejandro. ¿Te ha pasado alguna vez algo similar? La verdad que infinidad de veces sale, desde temas de salud, que en su momento lo veía como el fin del mundo y también me trajeron hasta acá y me trajeron en una versión mucho mejor, mucho más fuerte, más centrado. Me ha pasado en lo laboral, me ha pasado buscando una casa y que por un minuto no la puedo comprar. Y hoy estoy en un lugar que me encanta, con los gurises, mucho más cerca. Y en su momento lo veí con cierta frustración, el no, porque era una casa que todo era perfecto, todo lo que estaba buscando era perfecto. Y esta vino por accidente. Así que hay que estar atento. Pasa muy seguido. Exactamente, hay que estar atento y sobre todo abierto a que hay otra forma de verlo, ¿no? Otra forma de interpretar. Ahora hablemos de cómo generar una nueva realidad. Esto no significa cambiar lo que está afuera, sino hacer un cambio interno que lleve oportunamente a generar una realidad nueva a nivel externo. Pero la realidad no cambia con lo de afuera. La realidad cambia cuando cambiamos lo de adentro. Hay una forma muy fácil, voy a poner un ejemplo para entender esto, porque va a quedar en la retina y va a ser fácil. Imaginemos que estamos frente a un espejo. Nosotros somos nosotros, el espejo está, pero la realidad es la que está en el espejo. Y nosotros, cada vez que queremos cambiar lo que estamos viendo, en vez de cambiarnos a nosotros que estamos siendo reflejados, tratamos de cambiarlo en el espejo. Es decir, imaginen que me estoy peinando, pero en vez de peinarme yo trato de peinar al espejo. No funciona. Porque la realidad cambia, la realidad reflejada cambia cuando cambio yo. Por eso, como dice Luda, como es adentro es afuera, no es al revés, como es afuera es adentro. Entonces, ¿por qué se me repite? ¿Por qué se me repite la imagen en el espejo? Se me repite la imagen en el espejo porque yo estoy queriendo peinar el espejo en vez de peinarme yo.
Entonces, cambiar la realidad reflejada implica que la tengo que cambiar en mí. Si yo quiero ver un buen peinado en el espejo, tengo que peinarme yo. Así que con este ejemplo creo que queda más que claro para que a partir de ahora nosotros podamos decir, bueno, quiero cambiar mi realidad, la que sea, laboral. Bueno, tengo que cambiar mi jefe, no sé qué. No, tengo que empezar por cambiar yo. Entonces, vamos a empezar a imaginar cosas. Vamos a imaginar que estamos en una relación tóxica. Hay algo que es real. Nosotros no podemos cambiar a la otra persona. Pero sí puedo cambiar mi respuesta hacia la otra persona. Porque esa persona resuena conmigo por cómo soy yo. Pero si yo cambio, resonará o no resonará conmigo. Entonces, ¿tengo que cambiar a la persona? No, me tengo que cambiar yo. Entonces, cuando yo hago este cambio interno, puedo decidir, por ejemplo, valorarme más. Si yo decido valorarme más, automáticamente mi entorno va a empezar a cambiar. Quizás la relación se termine y uno puede encontrar una nueva paz con eso. O quizás impide esto un cambio en la otra persona y la relación pueda continuar. Entonces, en definitiva, la realidad externa es un reflejo de nuestro mundo interno. Cuando nosotros cambiamos nuestro interior, lo exterior empieza a alinearse con esa nueva energía, porque recordemos lo del espejo, el exterior es un reflejo de lo que soy. Entonces, Gerardo Smedley identifica 4 problemas básicos. Dice, todo lo que nos pasa está relacionado con una de estas 4 cosas. Problemas de relaciones, problemas de salud, problemas de economía y problemas de ubicación. Entonces, estos problemas surgen cuando nosotros no aceptamos el orden del universo y tratamos de imponer nuestro propio orden. ¿Hasta acá vamos bien con la comprensión? Clarísimo. Y expectante a ver cómo es cada uno de estos puntos. Muy Que bien, me interesan todos. vamos a navegar, a recorrer estos puntos. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con los de relación. Supongamos que tengo un conflicto con un amigo o familiar. En lugar de tratar de cambiar la otra persona, ¿qué tal si cambio el enfoque? Si elijo responder con comprensión en lugar de confrontación, ¿qué pasa? ¿Cómo será la dinámica de la relación cuando empieza a transformarse? Que en realidad no es que todas las situaciones son diferentes, pero se genera un engranaje siempre en las formas en que se sostienen los vínculos. Y si ese engranaje cambia, ya no conecta o tiene que adaptarse el otro engranaje para funcionar. Entonces, en definitiva, siempre hay que cambiar la forma en la que uno se vive. Y eso, como vimos antes, no es que sea fácil, no estamos hablando acá de sencillez. Hay sencillez en el concepto, pero no es tan sencillo ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque uno tiene que observar sus respuestas, tiene que observar sus reacciones. Y entre la acción y la reacción tiene que haber un espacio. Ese espacio se llama, como vimos antes, observación. Cuando no hay un espacio entre la acción y la reacción, ya estamos básicamente al nivel de animales, ¿no? Que si te tienen que comer, te comen. Si te tienen que matar, te matan. Entonces, cuando mayor es ese espacio, más posibilidades tenemos de cambiar nuestra realidad. Pero ese es un ejercicio diario y continuo que necesitamos hacer, que es, como ya dijimos, activar el observador. Esta parte quedó, ¿verdad? Quedó fuerte y Perfecto. claro. Muy bien. Vamos, por ejemplo, con los conflictos económicos. ¿Qué pasa si tengo un problema económico? En lugar de luchar contra lo que no tengo, lo que me está faltando, ¿qué pasaría si yo acepto mi situación y busco nuevas oportunidades desde un lugar de calma y creatividad? Este cambio interno nos puede llegar
a generar, en definitiva, una nueva realidad financiera. Cuando hablamos de la calma y la creatividad, bueno, todo depende, ¿no? No todas las situaciones económicas pueden estar iguales, pero más allá de eso, hay un montón de información, primero financieramente, no solo que hay información a nivel de podcast, en Netflix, por ejemplo, hay un montón de documentales que hablan de dinero. La gente en general quiere que las cosas cambien, pero nadie piensa hacer nada para que eso cambie. Espera que el espejo se transforme y aparezca la imagen reflejada peinada. Pero hay que hacer cosas, no solo observar. Hablando un poco de situaciones que me han pasado a mí, yo tuve una consultante que no es que tuviese problemas de dinero, el problema que tenía es que despilfarraba el dinero. ¿Y por qué lo despilfarraba? Y bueno, lo despilfarraba porque con ese dinero estaba siempre comprando el cariño de las personas. Entonces, sí, desde afuera se veían problemas económicos, pero en realidad había algo que observar en su forma de relacionarse con el dinero. No usaba el dinero para cubrir las necesidades de supervivencia, estaba usando el dinero para cubrir las necesidades emocionales. Y eso generaba que para las necesidades de supervivencia no le alcanzara el dinero. Entonces, a veces hay que parar y ver por qué sistemáticamente me encuentro con un conflicto de dinero. No todo es lo que parece. Bueno, y para eso nuevamente activar el observador. Seguimos. A ver, Alejandro, ¿me vas a comentar algo? Que aparte, cuando elegís sufrir, estás dedicando toda tu energía en victimizarte, en quejarte de una realidad que no puedes cambiar y no la invertís en acciones concretas vos. Seguís luchando con el espejo y hasta cansarte, hasta agotarte. Tal cual. Es un agotamiento mental que después no nos deja energía ni para mirarnos, ¿no? Porque estamos siempre sosteniendo paredes insostenibles. Pero bueno, para eso estamos acá, para aprender juntos y para elegir más conscientes y para entender que al espejo lo tenemos que cambiar desde adentro, a lo que el espejo nos muestra, ¿no? Seguimos. Vamos a seguir con las enfermedades. ¿Qué pasa si te enfrentas a una enfermedad? Entonces, en lugar de rechazarla o temerla, que para esto hago también un paréntesis, nosotros sabemos que las enfermedades vienen de un conflicto sin resolver. Es el cuerpo adaptándose a algo que nuestra psique nos está adaptando. Otra vez, observador. Entonces, ¿qué pasaría si aceptamos nuestro cuerpo tal y como es, tal y como la realidad lo presenta, y nos enfocamos en cómo cuidarlo mejor? Entonces, al cambiar mi actitud hacia mi cuerpo, puedo empezar a notar mejoras y bienestar, por supuesto. Entonces, esto está más que claro, ¿no? Ayer hablando con una consultante que tenía a su padre con problemas de salud, que ella es muy transparente, le decía al padre, deja de quejarte, no te quejes más, porque cambias algo quejándote. Entonces le dice, bueno, pero vos tenés que entender, le decía, vos tenés que entender que bueno, que estoy mal. Bueno, pero no te quejes porque no ganas nada quejándote. Entonces había otro señor cerca, creo que está en la sociedad, y había otro señor cerca que le decía, bueno, mija, pero usted tiene que darse cuenta que estamos viejos, que no sé qué, que los huesos. Entonces le dijo a ella, mire señor, yo no sé su caso, pero el caso de mi padre es que cuando se le dijo que hiciera fisioterapia no la hizo, cuando se le dijo que se alimentara mejor no lo hizo, cuando se le dijo que dejara de fumar no lo hizo, entonces ahora todos estamos sufriendo estas consecuencias. Entonces ahora no tiene derecho a quejarse. Y usted le dice al señor, ¿usted hizo lo que le dijeron en su momento? No, dice el señor. Bueno, usted tampoco se puede quejar. Es Bueno, brava tu amiga, ¿no? Brava, brava. Ajá. tiene razón. Bueno, entonces, no, lo que ella le dijo realmente, hay que entender que son las consecuencias de nuestras elecciones. Él eligió lo que le está pasando, entonces ahora que no se queje.
Es lo único que le pedía, ¿no? No te quejes porque tú sos consciente de que has elegido todo esto. Entonces, con el tema de la salud, es muy fácil entrar en el victimismo. En el victimismo para que me cuiden, en el victimismo para tener la atención. Pero en definitiva, ¿estamos haciendo lo que corresponde? ¿Estamos haciendo lo que nos hace bien? ¿O estamos invirtiendo en un futuro en el que alguien nos va a tener que cuidar? Es duro esto, pero es la realidad es la que es. En verdad. Entonces, La estamos ahí. responsabilidad. Claro, necesitamos ser observadores y decir, bueno, ¿qué futuro quiero tener? Si yo como comida chatarra todos los días, no voy a esperar que después tenga el hígado de maravilla. Es lo que va a pasar. 2 y 2, 4. Es tan sencillo como eso, pero no hay que quejarse. No hay que quejarse. Seguimos. Estamos hablando de la enfermedad, vamos a pasar a los conflictos de lugar. Interesante. Si no te sientes cómodo, si no te sientes cómodo en el lugar que estás, entonces hay que irse a otro sitio. Eso es lo primero que vamos a pensar. Entonces, ¿qué tal si aceptamos el lugar en el que estamos y nos enfocamos en encontrar aspectos positivos? Al hacer este cambio interno, es posible que empieces a sentirte más en paz o incluso te encuentres en un entorno más adecuado. Bueno, acá puedo poner un ejemplo y hablar de mí. Yo viví muchos años en un lugar y ya no quería más estar en ese lugar. Yo decía, yo me tengo que ir de acá, esto no es para mí, etcétera, ¿no? Y resulta que un día dije, yo así no me voy a ir nunca de este lugar, porque no estoy entendiendo que estoy acá porque tengo que estar acá. Entonces cambié de actitud. ¿Y qué hice? Empecé a agradecer todos los días ese lugar, las personas que formaban parte de ese lugar, lo que hacía, lo que me proporcionaba la casa que yo tenía, que era una casa muy linda, etc. Cuando cambié la actitud, es como que si el universo se abriera a decirme, bueno, ahora sí, la realidad te puede dar un lugar diferente. Pero no fue porque cambió algo en el exterior. Lo que cambió fue mi forma de ver la realidad del lugar. Así que bueno, ahí les puedo hablar con total propiedad, ¿no? Entonces, en definitiva, hablamos ya de los 4 casos, ¿no? Las relaciones, la economía, las enfermedades y la ubicación. En definitiva, como decía, en lugar de luchar contra los problemas, nosotros necesitamos comprender lo que los problemas nos están enseñando, lo que consideramos problemas. En verdad son obstáculos que la vida nos presenta, como siempre digo, para llegar a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos alineamos con la realidad, vamos a encontrar soluciones que antes, en definitiva, no podíamos ver, pero al alinearnos y dejar de pelear con esa realidad, nos estamos alineando con la vida tal cual es. Es así, ¿no? Realmente nos estamos alineando con la vida y la realidad tal cual es. No hay con qué pelear, la aceptamos, nos cambiamos a nosotros mismos y la realidad, una vez que aceptamos, puede desplegarse de otra manera. Entonces, para cerrar, tenemos que recordar que la realidad no está siendo una opción de cambio para nosotros. Es decir, la realidad no es cambiable por nosotros, pero nuestra interpretación de la realidad sí que lo es. Y al cambiar nuestra interpretación, podemos generar una realidad nueva que sea acorde con nuestra realidad interior. Así que bueno, básicamente es por ahí, queridos dantescos de esta Divina Comedia. Este es el verdadero pare de sufrir. Ahí El va, ya manto. lo hemos dicho en otro episodio de Gerardo Schmetling que hablamos también de la aceptología. Dijimos, este es el pare de sufrir de verdad. Bueno, Gente, si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos y nos pueden mandar comentarios, compartiendo experiencias donde cambian su interpretación y cambiaron su vida. Nos encanta. hasta la próxima. Nos vemos en el próximo capítulo de la Divina Comedia. Seguiremos explorando este maravilloso viaje de crecimiento todos juntos. Abrazo.
Abrazo, gente. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.